Así, buenas noches a todos. Así es, la primera reunión de nuestra regional, donde somos 19 cooperativas que las representamos. Y bueno, esta es la primera del año y nos tocó el turno a Villa Rosario porque se hace una mensual en distintas cooperativas. Así que bueno, aquí estamos con la gente esperando a ver qué pasa en esta reunión, que hay muchas cosas que tratar. Bueno, acá está el presidente de FACE Córdoba, Omar Marro, que él está más al tanto de esto con los problemas que hay. Bueno, habitualmente las reuniones del Consejo Regional tratan de la problemática que tienen las cooperativas y de las distintas inquietudes. Hay un orden del día, pero básicamente lo que se intenta es poner en discusión los temas que eventualmente las cooperativas planteen como inquietudes, como dudas o como planteos alternativos ante una determinada situación. Así que de acuerdo al temario, ustedes van a poder ver cómo se desarrolla la reunión. Sin duda que creo que uno de los temas va a ser el aumento de energía. Sí, hoy por hoy es el tema que está ocupando el eje central de cualquier medio informativo, y a raíz de alguna situación no feliz que se ha venido suscitando en algunos sectores de la provincia de Córdoba, y que bueno, ha tenido el cenit, digamos así, en lo que por suerte creemos que ha llegado a una solución parcial en Colonia Tirolesa en el día de ayer y precisamente en la noche de anoche, ¿no? Bien. ¿Qué creen que fue lo que pasó en Colonia Tirolesa? ¿Por qué el pueblo hizo todas esas manifestaciones y lo que hizo? En Colonia Tirolesa creo que hay dos situaciones que son importantes tener en cuenta. Tal vez es la expresión de una situación en donde la cooperativa de Tirolesa, como la cooperativa de cualquier región de la provincia de Córdoba, no tiene responsabilidad en un aumento de energía eléctrica que se produce en ámbitos que exceden el poder de decisión de la cooperativa. El aumento de la energía eléctrica obedece a una política del ámbito nacional que ha hecho una quita de subsidios durante el transcurso del año que pasó, de modo tal de que la energía eléctrica aumentó el 3.100% en el nivel de generación desde diciembre del 2016 a enero del 2018. Entonces, ese incremento de 12 meses fue trasladado al precio de la energía eléctrica, y sobre ese precio hay que agregar que la función técnica de transporte, que es la función que cumple la empresa provincial para acercar la energía eléctrica a las distribuidoras cooperativas, tuvo un incremento del 200% en el mismo periodo. Entonces, esto ha hecho que el costo de la energía eléctrica realmente, que venía siendo, también, debemos decirlo, insosteniblemente económico para lo que era el ámbito de la generación, tuvo un sinceramiento demasiado violento, y la repercusión en algunos casos particulares, como es en el caso de Tirolesa, suma, digamos, a una inoportunidad muy propia, muy focalizada, que es que esa cooperativa tiene una facturación bimestral, es decir, no ha bajado a la facturación mensual, sostuvo la facturación bimestral, y por una decisión política la cooperativa durante el año 2017 no había trasladado los sucesivos incrementos a el costo de la energía eléctrica, hasta que tomó la decisión no de hacerlo retroactivo, sino de incorporar todos los incrementos que venían registrándose sin incorporar en una sola facturación, que coincidió además con picos de consumo, que es la facturación que registra los consumos de enero y febrero.